Welcome to, welcome to, welcome. Bienvenido a dos ejemplos de cómo resolver una desigualdad lineal en una variable graficando en el plano coordinado. Una solución a una desigualdad contiene todos los valores que satisfacen la desigualdad. A menudo solucionamos resueltos desigualdades algebraicamente, pero en este video, solucionaremos desigualdades lineales en una variable graficando. Usamos una técnica llamada método de intersección, que significa si tenemos una desigualdad lineal en forma de f de x es mayor que g de x o algo similar a esto. Con un diferente símbolo de desigualdad dejamos que el lado izquierdo sea igual a 1. El lado derecho será igual a y2. Y luego grafaremos y1 y 2 en el mismo plano coordinado. Una vez que hagamos esto, utilizaremos el valor x del punto de intersección para determinar cuáles valores x satisfacen realmente la desigualdad. Así que volviendo a nuestro primer ejemplo, vamos a dejar que el lado izquierdo sea igual a y1. Entonces y1 igual 2x, 3 y 2 igual 5. Queremos saber cuándo y1 es menos que y2, lo que sería cuando y1 está gráficamente por debajo de y2. Para determinar estos x valores, realmente utilizaremos la intersección de las dos líneas como referencia. Vamos adelante y entra y1 y y2. Pulsaremos y igual y1 es 2x, 3, entrar y 2 es 5. Es importante que podemos decir estas dos líneas aparte para que y2 vayamos a la izquierda de y2. Presione Enter una vez y ahora y2 será una línea gruesa. Así que de nuevo, nuestro objetivo aquí es encontrar cuáles valores x. y1, la línea delgada está por debajo de y2 con una línea gruesa. Para asegurarse de que tenemos la ventana estándar, presione SOM 6 hay y1 hay y2. Calcule este punto de intersección. Pulsaremos la segunda opción de seguimiento 5, ingrese 3 veces. El punto de intersección es el punto 4, 5. Pero aviso, como y1 la línea delgada está por debajo, y 2 con una línea gruesa cuando x es menos de 4 o en el lado izquierdo de 4. Significa esta pieza de la línea aquí. Así que esa es nuestra solución. X es menos de 4. No incluimos 4 porque eso cuando y1 fue igual a y2. Solo tenemos menos de, no menos de o iguales. Pero a veces también podemos expresar esta solución en la línea de números, así como utilizar la notación de intervalo. Así que vamos adelante y demuestre eso también. Si queremos gráficos, x es menos de 4. Tendríamos una línea de números, tenemos un punto abierto en 4. Y porque x es menos de 4 tenemos una flecha a la izquierda. A medida que avanzamos hacia la izquierda, realmente nos estaríamos acercando al infinito negativo, lo que es útil porque si queremos expresar nuestra solución usando la notación de intervalo, tenemos el intervalo abierto del infinito negativo a 4. Así que hemos expresado la solución tres maneras, usando una desigualdad, utilizando un gráfico en la línea de números y utilizando la notación de intervalo. Vamos a mirar un segundo ejemplo. Aquí tenemos 2x a Siemens mayor que o igual a 12, 5x. Así que vamos a hacer igual a 2. Y 2 va a ser igual a 12, 5x. Queremos saber gráficamente cuándo y1 sería mayor o igual a y2. ¿Cuál sería cuando y1 es arriba o en y2? Entonces, en este caso, incluiremos el punto de intersección. Regresemos al calculadora, pulsar y equals, borrar las ecuaciones anteriores y tipar las nuevas ecuaciones. y1 es 2, y 2 es 12, 5x. Y otra vez, es importante que contaremos estas dos líneas aparte, para ir a la izquierda de y2, presione Enter. Así que y2 será la línea gruesa. Y antes de presionar el gráfico queremos saber cuándo y1 es mayor o igual a y2 o cuando la línea delgada está sobre o sobre la línea gruesa. Vamos adelante y presiona gráfico. Aviso, como la línea delgada está sobre la línea gruesa en el lado derecho de la pantalla. Para encontrar esta punta de intersección pulsaremos el segundo trace, opción 5,
Ingrese 3 veces. El punto de intersección es el punto 2.2. Así que queremos saber cuándo y1 es mayor o igual a y2 o cuando la línea delgada es igual o superior a la línea gruesa. Nuestra solución es x es mayor o igual a 2. Vamos y mostremos el gráfico de esto en la línea de números. Esta vez incluimos 2 para hacer un punto cerrado en 2, y x es mayor o igual a 2 para que la flecha se acerque al infinito positivo adecuado. Así que utilizamos la notación de intervalo. Tenemos el intervalo cerrado en 2 para el infinito positivo. Siempre está abierto en infinity. Otra vez, expresamos esta solución de 3 formas, utilizando una desigualdad, utilizando la línea de números y utilizando la notación de intervalo. Espero que encontraron estos 2 ejemplos útiles.